Mi nombre es Eduardo Mendoza y durante 15 años he dirigido Sabores Auténticos, una pequeña empresa de catering especializada en comida tradicional mexicana aquí en la Ciudad de México. Nuestra oficina está ubicada en la colonia Roma Norte, en un edificio de 3 pisos que hemos convertido en nuestro hogar profesional. El primer piso alberga nuestra cocina industrial, el segundo nuestras oficinas administrativas y el tercero lo usamos como bodega y área de empaque. Era un martes gris de 1900 febrero cuando todo comenzó. La típica neblina matutina del Distrito Federal cubría los edificios como un manto y el ruido constante del tráfico en la avenida Insurgentes creaba esa sinfonía urbana que todos los chilangos conocemos tan bien. Yo estaba revisando las facturas del mes anterior en mi escritorio cuando escuché los tacones de María Elena subiendo las escaleras. María Elena Rodríguez había llegado a mi empresa hace 8 años, cuando apenas tenía 24. Era una mujer menuda, de milímetros y cabello negro siempre perfectamente recogido en un chongo, ojos cafés brillantes y una sonrisa que podía desarmar a cualquiera. Pero lo que realmente la distinguía era su mente. Tenía una licenciatura en Administración de Empresas del Tecnológico de Monterrey y un talento natural para los números que me había salvado de la quiebra en más de una ocasión. Buenos días, licenciado Eduardo. Me saludó mientras entraba a mi oficina con una carpeta bajo el brazo. Siempre me llamaba licenciado, aunque le había pedido 1000 veces que solo me dijera Eduardo. Era parte de su educación formal, algo que sus padres le habían inculcado desde pequeña en su natal Guadalajara. Buenos días, Mary, le respondí, usando el apodo que solo yo tenía permitido usar. ¿Qué traes ahí? Los reportes de ventas del último trimestre. Tenemos un crecimiento del 23% comparado con el año pasado. Su voz tenía ese tono de orgullo contenido que siempre mostraba cuando había logrado algo excepcional. María Elena no era solo mi empleada, era mi mano derecha, mi estratega financiera. Y si soy honesto, la razón por la cual Sabores Auténticos había pasado de ser un pequeño negocio familiar a una empresa respetada en el competitivo mundo del catering capitalino. Ella había implementado sistemas de control de costos que habían aumentado nuestras ganancias en un 40%. Había negociado contratos con hoteles de lujo como el Four Seasons y el St. Regis, y había convertido nuestro pequeño equipo de 2 empleados en una familia unida y eficiente. Mientras revisábamos las cifras, mi teléfono sonó. Era Ramón, nuestro recepcionista. Licenciado, hay aquí un señor que dice ser empresario y quiere hablar con usted. Dice que es urgente. ¿Dejó su nombre?, pregunté mientras María Elena organizaba los documentos sobre mi escritorio. Sí, se llama Joaquín Herrera Salinas. Dice que viene de parte de Corporativo Azteca. El nombre me resultaba familiar. Corporativo Azteca era una de esas empresas gigantescas que habían crecido durante el boom económico de los años 90, comprando pequeños negocios como si fueran juguetes. Habían empezado en el sector inmobiliario, pero ahora tenían tentáculos en todo. Restaurantes, hoteles, servicios de eventos, incluso una cadena de supermercados. Que suba, le dije a Ramón, aunque algo en mi estómago me decía que esta visita no traería nada bueno. Joaquín Herrera Salinas subió las escaleras como si fuera dueño del edificio. Era un hombre de unos 50 años, alto, cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás, vestido con un traje gris antracita que probablemente costaba más que el salario mensual de 2 de mis empleados. Sus zapatos de piel italiana brillaban tanto que parecían espejos, y llevaba un reloj Rolex que no se molestó en ocultar. «Eduardo Mendoza», exclamó al entrar a mi oficina, extendiendo una mano cargada de anillos dorados. «He escuchado maravillas de su empresa». «Mucho gusto, señor Herrera», respondí, estrechando su mano mientras notaba que sus ojos ya habían catalogado cada mueble, cada certificado en la pared, cada detalle de mi oficina. Era el tipo de mirada que había visto antes en otros empresarios grandes, la mirada del depredador evaluando a su presa. María Elena se había levantado discretamente y se dirigía hacia la puerta, pero Herrera la detuvo con un gesto de la mano. No, señorita, por favor quédese. Lo que tengo que discutir con el señor Mendoza podría involucrarla directamente». Ella me miró con una expresión confundida y tomó asiento en la silla junto a mi escritorio. Yo le hice una seña para que se quedara tranquila, aunque por dentro comenzaba a sentir una inquietud creciente. Herrera se acomodó en la silla frente a mi escritorio con la confianza de alguien acostumbrado a que las cosas salgan siempre a su favor. Abrió un portafolios de piel y sacó algunos documentos. «Eduardo, voy a ir directo al punto porque soy un hombre ocupado», comenzó. Su voz tenía ese tono paternalista que usan los millonarios cuando hablan con los pequeños empresarios. «Corporativo Azteca está interesado en adquirir su empresa». La frase cayó en la oficina como una bomba silenciosa. María Elena me miró con los ojos muy abiertos, y yo sentí como si el aire se hubiera vuelto más espeso. «No está en venta», respondí inmediatamente.
pero Herrera levantó una mano como si estuviera calmando a un niño berrinchudo. Eduardo, Eduardo, no sea impulsivo, ni siquiera ha escuchado mi oferta. Puso sobre mi escritorio un documento engargolado. Estamos preparados a ofrecerle 2.8 millones de pesos por todo. La marca, los contratos, el equipo, la ubicación, todo. Era una cantidad considerable, lo admito. Probablemente 3 veces lo que había invertido en todos estos años. Pero Sabores Auténticos no era solo un negocio para mí. Era mi vida, mi pasión, el legado que quería dejar a mis hijos. Señor Herrera, le agradezco la oferta, pero como le dije, mi empresa no está en venta. Herrera sonrió, pero era esa sonrisa fría que no llega a los ojos. Eduardo, veo que no entiende la magnitud de lo que está rechazando. Con Corporativo Azteca, su pequeña empresa podría convertirse en una franquicia nacional. Estamos hablando de expansión a Guadalajara, Monterrey, Cancún. ¿No le emociona la idea? Lo que me emociona es mantener la calidad y los valores que hemos construido aquí, respondí, sintiendo cómo la tensión en la habitación se espesaba como el mole que preparábamos en la cocina. Fue entonces cuando Herrera hizo algo que jamás olvidaré. Se volteó hacia María Elena con una sonrisa que me hizo sentir náuseas. Señorita, ¿cómo dijo que se llamaba? María Elena Rodríguez, respondió ella con cautela. María Elena, qué nombre tan bonito. Su voz había cambiado. Ahora tenía un tono meloso que me puso los nervios de punta. He estado investigando sobre su empresa, Eduardo, y debo decir que estoy muy impresionado con el trabajo de la señorita Rodríguez. Los reportes financieros que ha preparado, la estrategia de crecimiento que implementó el año pasado, la optimización de costos, realmente excepcional. María Elena se sonrojó ligeramente, pero mantuvo su postura profesional. Gracias, señor Herrera. De hecho, continuó Herrera, ahora completamente enfocado en ella como si yo hubiera desaparecido de la habitación, tengo una propuesta que podría interesarle mucho más que quedarse en esta pequeña empresa. Sentí como mi sangre comenzaba a hervir, pero me contuve. Quería escuchar hasta dónde era capaz de llegar este hombre. Corporativo Azteca está buscando un director de desarrollo financiero para nuestra división de alimentos y servicios. Es una posición que incluye un salario inicial de 85,000 pesos mensuales, más bonos por rendimiento, seguro de gastos médicos mayores, coche de la empresa y, por supuesto, oportunidades de crecimiento dentro de una corporación que maneja más de 200 millones de pesos anuales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era una oferta espectacular, casi 4 veces lo que yo podía pagarle a María Elena, y Herrera lo sabía perfectamente. María Elena me miró y por un momento vi algo en sus ojos que me partió el corazón. Tentación. No la culpaba. Era una oportunidad que cualquier profesional de su calibre soñaría con tener. Es una oferta muy generosa, dijo finalmente, pero tendría que pensarlo. Herrera sonrió como un tiburón que huele sangre en el agua. Por supuesto, pero permíteme hacerte una pregunta, María Elena. ¿Realmente crees que puedes desarrollar todo tu potencial en una empresa que nunca podrá ofrecerte lo que mereces? Esa pregunta fue como una puñalada, no porque fuera falsa, sino porque tenía elementos de verdad que dolían. Yo sabía que María Elena valía mucho más de lo que podía pagarle. Sabía que su talento merecía un escenario más grande, pero también sabía algo que Herrera no entendía. María Elena era parte de mi familia, y la familia no se abandona por dinero. Señor, Herrera, intervine, tratando de mantener la voz calmada. Le agradezco su interés tanto en mi empresa como en mi empleada, pero ambas respuestas son no. Herrera me miró como si acabara de decir la mayor tontería del mundo. Eduardo, ¿no te das cuenta de que estás siendo egoísta? Estás limitando el futuro de esta brillante mujer por tu pequeño sentimentalismo empresarial. No es sentimentalismo, respondí, levantándome de mi silla. Es lealtad. Es reconocer el valor de las personas más allá de lo que pueden producir. Ay, Eduardo, suspiró Herrera, guardando los documentos en sus portafolios. En el mundo de los negocios reales, la lealtad es un lujo que no todos podemos permitirnos. Se levantó y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó una vez más hacia María Elena. Señorita Rodríguez, mi oferta sigue en pie. Aquí está mi tarjeta. Cuando se dé cuenta de que está desperdiciando su vida en este lugar, llámeme. Y con esas palabras, Joaquín Herrera Salinas salió de mi oficina, dejando tras de sí el aroma de su colonia cara y una tensión que parecía haber impregnado las paredes. María Elena y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos. Afuera, el ruido del tráfico continuaba su sinfonía interminable, y la luz gris de la tarde comenzaba a filtrarse por las ventanas de la oficina. Licenciado Eduardo, dijo finalmente María Elena, su voz apenas un susurro. ¿En serio cree que estoy desperdiciando mi vida aquí? La pregunta me dolió más que cualquier insulto que Herrera hubiera podido lanzarme, porque vi en sus ojos que por primera vez en 8 años María Elena dudaba.
Y esa duda, plantada por un extraño en traje caro, amenazaba con destruir todo lo que habíamos construido juntos. Los días siguientes a la visita de Herrera fueron extraños y tensos. María Elena seguía cumpliendo con todas sus responsabilidades con la misma eficiencia de siempre, pero algo había cambiado. Durante nuestras reuniones matutinas, que antes estaban llenas de conversación fluida sobre planes y estrategias, ahora había pausas incómodas y miradas perdidas hacia la ventana que daba a la bulliciosa avenida Insurgentes. El viernes de esa misma semana, mientras revisábamos los costos del evento del sábado en el Hotel Presidente Intercontinental, noté que María Elena parecía distraída. Estábamos preparando un banquete para 300 personas para la boda de la hija de un importante empresario tapatío, un evento que podría abrirnos las puertas a más contratos, de alto nivel. Mary, ¿está todo bien con los proveedores de flores?, le pregunté mientras revisaba la lista de ingredientes para el mole poblano que sería nuestro plato estrella. Sí, todo perfecto, respondió, pero su voz sonaba lejana. Eduardo, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Dejé los papeles sobre mi escritorio y la miré directamente. En 8 años de trabajar juntos, María Elena rara vez hacía preguntas personales. Era profesional hasta la médula, siempre mantenía esa distancia, respetuosa que había aprendido en su educación formal. Por supuesto, Mary. Dime, ¿usted cree que soy ambiciosa? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Ambiciosa? Mary, eres la persona más dedicada y visionaria que conozco. Todos los sistemas que implementaste, todas las mejoras que sugeriste, sin ti, esta empresa no sería ni la mitad de exitosa. No me refiero a eso, dijo, jugueteando nerviosamente con el bolígrafo que tenía en las manos. Me refiero a si cree que soy de esas personas que anteponen su carrera a todo lo demás. Mi mamá siempre me decía que una mujer debe ser ambiciosa pero no demasiado, porque eso puede alejar a las personas que la quieren. Entendí inmediatamente por qué hacía esa pregunta. Herrera había logrado plantar la semilla de la duda, haciendo que María Elena cuestionara no solo su futuro profesional, sino también su naturaleza como persona. Mary, escúchame bien, le dije, inclinándome hacia adelante en mi silla. La ambición no es mala cuando viene, acompañada de valores sólidos. Tú no eres solo ambiciosa, eres leal, eres justa, te preocupas por cada persona en esta empresa. El día que llegaste aquí, Carmen de la cocina estaba a punto de ser despedida porque se había equivocado en 3 pedidos seguidos. ¿Te acuerdas qué hiciste? María Elena sonrió levemente. Le pedí que me enseñara a hacer sus tamales oaxaqueños y descubrí que se equivocaba porque no sabía leer bien las órdenes. Le conseguimos clases de alfabetización. Exacto. Y ahora, Carmen es una de nuestras mejores cocineras y puede leer perfectamente. Eso no es solo ambición, Mary. Eso es liderazgo con corazón. Pero podía ver que mis palabras, aunque la tranquilizaron momentáneamente, no habían borrado completamente la inquietud que Herrera había sembrado. Decidí cambiar de tema y nos enfocamos en los preparativos del evento. El sábado llegó con uno de esos días perfectos que solo la Ciudad de México puede ofrecer en invierno. Cielo azul cristalino, temperatura agradable y esa luz dorada que hace que hasta los edificios más grises parezcan postales. Nuestro equipo llegó al Hotel Presidente Intercontinental a las 6:00 AM para comenzar los preparativos. María Elena llegó vestida con su traje azul marino favorito, el cabello recogido en su chongo habitual, y llevaba esa carpeta negra que contenía todos los detalles del evento organizados con la precisión de un reloj suizo. Mientras coordinaba con el personal del hotel y supervisaba el montaje de las mesas, la vi en Minotes en Noise, su elemento, confiada, eficiente, natural. El evento fue un éxito rotundo. El mole poblano recibió elogios de todos los invitados, incluyendo del chef ejecutivo del hotel, quien me confesó que era el mejor que había probado fuera de Puebla. La presentación fue impecable, el servicio fluyó sin contratiempos, y al final de la noche, el padre de la novia me entregó un cheque con una propina del 20% adicional por hacer que este día fuera perfecto para mi princesa. Pero el momento que más me marcó de esa noche ocurrió durante el brindis de los novios. Estaba supervisando el servicio de postres cuando vi a María Elena platicando con una elegante señora de unos 60 años, vestida con un vestido de seda azul y perlas que probablemente costaban más que mi coche. Me acerqué discretamente y escuché parte de la conversación. Realmente impresionante la organización de todo, decía la señora. ¿Usted es la coordinadora de eventos? En realidad soy la directora de operaciones de sabores. Auténticos, respondió María Elena con orgullo. Me encargo de la parte financiera y administrativa, pero también superviso los eventos grandes. ¡Qué maravilloso! Se nota que tiene mucha experiencia. ¿Estudió administración hotelera? Administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey, y después hice algunos diplomados en finanzas. La señora asintió aprobatoriamente. Mire, le voy a ser muy honesta. Mi hijo maneja una cadena de restaurantes en Polanco y está buscando un director general.
Alguien con su perfil y experiencia sería perfecto. ¿Le interesaría conocer más detalles? Vi cómo María Elena se tensó ligeramente. Es muy amable de su parte, señora, pero estoy muy contenta donde trabajo. Por supuesto, por supuesto. Pero aquí está mi tarjeta por si alguna vez cambia de opinión. Los buenos profesionales como usted merecen las mejores oportunidades. Cuando la señora se alejó, María Elena se quedó mirando la tarjeta con una expresión que no pude interpretar. Completamente. Era la segunda oferta de trabajo que recibía en una semana. Y aunque había rechazado ambas, podía ver que cada una dejaba una marca en su confianza. Esa noche, mientras empacábamos el equipo y nos preparábamos para regresar a la empresa, noté que María Elena estaba inusualmente callada. Nuestro equipo siempre celebraba los eventos exitosos con risas y comentarios sobre los momentos graciosos de la noche, pero ella parecía perdida en sus pensamientos. «Mary, ¿todo bien?» pregunté mientras cargábamos las últimas cajas en la camioneta. «Sí, solo estaba pensando». Hizo una pausa y luego agregó: «Eduardo, ¿alguna vez se arrepiente de no haber vendido la empresa cuando tuvo ofertas? ¿No siente que podría haber logrado más cosas?» La pregunta me hizo detenerme en seco. «¿Por qué preguntas eso?» «No sé, es solo que veo a otras personas que tomaron riesgos grandes y ahora tienen empresas enormes, cadenas de restaurantes, franquicias internacionales. Y nosotros seguimos siendo el mismo pequeño negocio de siempre. Mary, pequeño no significa insignificante. Lo que hemos construido aquí tiene algo que esas grandes corporaciones nunca tendrán. ¿Qué? Alma, identidad, la certeza de que cada peso que ganamos viene de hacer las cosas bien, de tratar a nuestra gente como familia, de mantener la calidad sin comprometer nuestros valores». Pero mientras conducía de regreso a casa esa noche, las palabras de María Elena siguieron resonando en mi cabeza. ¿Era yo el que la estaba limitando? ¿Era mi apego sentimental a la empresa lo que impedía que ella alcanzara su verdadero potencial? El lunes siguiente llegué temprano a la oficina, como siempre. Ramón ya estaba en recepción y Carmen y su equipo preparaban los ingredientes para los pedidos del día. El aroma de chiles tostándose llenaba el primer piso, y ese olor familiar me tranquilizó momentáneamente. María Elena llegó puntual como siempre, pero había algo diferente en su manera de caminar. Parecía haber tomado una decisión sobre algo, aunque aún no sabía qué. «Buenos días, licenciado Eduardo», me saludó, pero esta vez había una formalidad extra en su voz que me hizo sentir inquieto. «Buenos días, Mary. ¿Lista para atacar esta semana? En realidad necesito hablar con usted sobre algo importante». Mi corazón se aceleró. Había escuchado esas palabras antes, de otros empleados valiosos que habían decidido buscar nuevos horizontes, pero nunca pensé que las escucharía de María Elena. «Por supuesto, vamos a mi oficina». Subimos las escaleras en silencio. Afuera, la Ciudad de México despertaba con su usual sinfonía de tráfico y construcción, pero dentro del edificio todo parecía suspendido en una calma tensa. Una vez en mi oficina, María Elena no se sentó inmediatamente como siempre hacía. Se quedó de pie frente a mi escritorio, con las manos cruzadas adelante, en esa postura formal que adoptaba cuando tenía que dar noticias difíciles. «Eduardo», comenzó, y el hecho de que me llamara por mi nombre en lugar de licenciado confirmó mis peores sospechas. «He estado pensando mucho sobre mi futuro profesional». «Mary», comencé, pero ella levantó una mano. «Por favor, déjeme terminar. Estos últimos días me han hecho reflexionar sobre muchas cosas, sobre lo que he logrado, sobre lo que quiero lograr, sobre si estoy realmente aprovechando al máximo mis capacidades». Cada palabra era como una pequeña puñalada. Podía ver hacia dónde se dirigía esta conversación y me sentía completamente impotente para detenerla. «Usted ha sido más que un jefe para mí. Ha sido un mentor, un amigo, casi como un padre. Esta empresa me ha dado más de lo que jamás esperé cuando llegué hace 8 años». «Pero», murmuré, sabiendo que esa palabra estaba a punto de llegar. «Pero creo que ha llegado el momento de que tome algunos riesgos, de que explore otras posibilidades». El silencio que siguió fue el más largo y doloroso de mi vida profesional. Podía escuchar el tic-tac del reloj de Peret, el sonido del tráfico afuera, las voces lejanas del equipo de cocina trabajando en el primer piso. Todo parecía continuar normal, como si mi mundo no se estuviera desmoronando en este momento. «¿Ya tomaste una decisión?», pregunté finalmente. «No completamente, pero he decidido explorar mis opciones. He pedido más detalles sobre la oferta del señor Herrera y también voy a investigar otras posibilidades». Y ahí estaba. Joaquín Herrera había logrado lo que se había propuesto desde el momento en que pisó mi oficina. No había comprado mi empresa, pero había logrado algo más valioso. Había comprado la confianza de María Elena en nuestro proyecto común. Lo que no sabía yo en ese momento era que esta conversación sería solo el principio de una batalla mucho más grande, una que pondría a prueba no solo mi capacidad como empresario,
sino también mis valores más profundos sobre la lealtad, la familia y el verdadero significado del éxito. Durante las siguientes 2 semanas, trabajar con María Elena se volvió una experiencia agridulce. Por las mañanas llegaba puntual como siempre. Se sentaba en su escritorio junto al mío y revisábamos juntos las cuentas, los contratos y los planes de la semana. Superficialmente todo parecía normal, pero yo podía sentir que parte de su mente ya no estaba completamente aquí. Era como convivir con alguien que ya tiene un pie afuera, aunque aún no haya cruzado la puerta. El miércoles de la segunda semana, mientras revisábamos las propuestas, para el catering del Congreso Médico de Mayo, María Elena recibió una llamada en su celular. Vi cómo sus ojos se iluminaron cuando vio el número. «Disculpe un momento, licenciado», me dijo, saliendo de la oficina para tomar la llamada. No pude evitar escuchar parte de la conversación desde el pasillo. «Sí, señor Herrera. Muy interesante. El viernes estaría perfecto». «Sí, entiendo que sería en las oficinas de Polanco». Cuando regresó traté de actuar con normalidad, pero había una energía diferente en ella. Una mezcla de nerviosismo y emoción que me recordó a cómo se veía el día que me presentó su primer gran proyecto de reorganización financiera. «¿Todo bien?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Sí, solo cosas personales», respondió evitando mi mirada. Esa misma tarde, mientras ella había salido a una cita con proveedores, mi teléfono sonó. Era Carmen, desde la cocina. «Licenciado Eduardo, ¿puede bajar un momento? Necesito hablar con usted». Carmen Sánchez tenía 52 años, había nacido en un pueblo cerca de Oaxaca y había llegado a nuestra empresa buscando trabajo cuando su esposo perdió su empleo en una fábrica. Era una mujer pequeña pero fuerte, con manos que parecían esculpir magia cuando preparaba sus tamales, y una sabiduría natural que a veces me dejaba sin palabras. La encontré en la cocina, sentada en uno de los bancos junto a la mesa de preparación. Sus compañeras habían salido a almorzar, así que estábamos solos. Tenía esa expresión seria que ponía cuando algo la preocupaba profundamente. «Siéntese, licenciado», me dijo, señalando el banco frente a ella. «Necesitamos hablar». «¿Qué pasa, Carmen?» «Se trata de la licenciada María Elena». Mi estómago se tensó. «¿Qué con ella?» «Licenciado, yo no soy mujer de andar con chismes, usted lo sabe. Pero la licenciada es como mi hija y me preocupa». Carmen había desarrollado una relación maternal con María Elena desde el primer día. Cuando descubrimos que Carmen tenía problemas para leer las órdenes, fue María Elena quien pasó horas enseñándole, con la paciencia de una hermana mayor. Desde entonces, Carmen la veía como familia. Ayer, cuando la licenciada se quedó trabajando hasta tarde, bajó a la cocina a buscar agua. Estaba muy nerviosa caminando de un lado a otro. Le pregunté si estaba bien y me dijo que tenía una decisión muy difícil que tomar. ¿Te dijo qué tipo de decisión? No específicamente, pero licenciado, he visto esa mirada antes. Es la misma que tenía mi hija mayor cuando decidió irse a trabajar a Estados Unidos. La mirada de alguien que ya se está despidiendo en su corazón. Las palabras de Carmen me pegaron como un puñetazo en el estómago. ¿Tú crees que se va a ir? No lo sé, licenciado, pero sí sé que está confundida. Le pregunté si era feliz aquí y me dijo que sí, pero que a veces la felicidad no es suficiente para una persona ambiciosa. ¿Ambiciosa? Mary nunca había usado esa palabra antes. Exacto, por eso me preocupa. Alguien le metió esa idea en la cabeza. Carmen tenía razón. Durante 8 años, María Elena había hablado de crecimiento, de mejoras, de planes para expandir la empresa, pero nunca había expresado frustración por los límites de nuestro tamaño. Su satisfacción había venido siempre del trabajo bien hecho, no del reconocimiento externo o los títulos pomposos. ¿Qué crees que debo hacer, Carmen? Licenciado, usted es un buen hombre y esta es una buena empresa, pero a veces los buenos hombres cometen el error de pensar que su bondad es suficiente para retener a las personas. En el mundo de afuera hay gente que promete cosas muy bonitas. ¿Me está sugiriendo que le ofrezca más dinero? No, licenciado. Le estoy sugiriendo que le recuerde por qué llegó aquí y por qué se quedó todos estos años. El dinero puede comprar la presencia de una persona, pero no puede comprar su corazón. Y el corazón de la licenciada María Elena está aquí, aunque su cabeza esté confundida. Esa noche, me quedé hasta tarde en la oficina repasando los últimos 8 años con María Elena. Saqué los archivos viejos y fui leyendo las propuestas que había presentado, los proyectos que había desarrollado, las pequeñas notas que había dejado en mi escritorio después de resolver algún problema. Encontré una carpeta que me hizo sonreír. Mejoras para el bienestar del equipo. Propuesta MER. Era de su segundo año en la empresa. Había desarrollado un programa completo de bonos por rendimiento, seguro, médico complementario y un fondo de ayuda para emergencias familiares de los empleados. No era algo que yo le hubiera pedido. Era algo que había hecho porque se preocupaba genuinamente por cada persona en la empresa.
También encontré la carta que me había escrito después de nuestro primer gran éxito, el catering para la boda de la hija del embajador de España. Decía: Licenciado Eduardo, gracias por confiar en mis ideas y por tratarme como familia desde el primer día. Esta empresa no es solo mi trabajo, es mi hogar. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo había dejado de sentirse como en casa y había empezado a sentirse limitada? El viernes llegó con una de esas lluvias típicas de febrero en la Ciudad de México. No muy fuerte, pero persistente y gris. María Elena llegó vestida más elegante que de costumbre, un traje negro que no le había visto antes, zapatos de tacón más altos y se había soltado el cabello de su chongo habitual, llevándolo en una media cola que la hacía ver más sofisticada. Buenos días, licenciado Eduardo, me saludó, pero había una tensión en su voz que no había escuchado antes. Buenos días, Mary. Te ves muy elegante hoy. Tengo una cita de trabajo durante el almuerzo. No necesitaba preguntar con quién. Sabía que era su entrevista formal con Joaquín Herrera en las oficinas de Corporativo Azteca en Polanco. Trabajamos en silencio durante la mañana. María Elena revisaba contratos con la eficiencia de siempre, pero cada tanto la veía mirando el IC860, reloj o revisando su teléfono. A las 11:30 recibió un mensaje de texto que la hizo sonreír levemente. Eduardo, me dijo levantándose de su escritorio, necesito salir más temprano para mi cita. ¿Está bien si me voy a las 12? ¿Esto a cero? Por supuesto, Mary. Tómate todo el tiempo que necesites. Cuando se fue, me quedé solo en la oficina con mis pensamientos y una sensación de impotencia que no había experimentado desde los primeros años de la empresa, cuando cada mes era una lucha por sobrevivir. A las 3:00 p.m. sonó mi teléfono. Era María Elena. Eduardo, ¿podría venir a recogerme? Estoy en el Starbucks de Molière y Masaryk. Mi coche no quiere encender. Su voz sonaba extraña, como si hubiera estado llorando. Por supuesto, voy para allá. El trayecto desde Roma Norte hasta Polanco normalmente toma 30 minutos, pero con el tráfico de la tarde y la lluvia persistente, me tomó casi una hora. Cuando llegué al Starbucks, vi a María Elena sentada en una mesa junto a la ventana, con una taza de café intacta frente a ella y una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de desilusión, confusión y algo que parecía ser vergüenza. Se subió a mi coche en silencio y no hablamos durante los primeros 10 minutos del trayecto de regreso. Finalmente, cuando estábamos detenidos en el tráfico de Insurgentes, rompió el silencio. Eduardo, necesito contarle lo que pasó. Solo si quieres, Mary, no estás obligada. No, necesito hacerlo. Para mí misma. Tomó una respiración profunda y comenzó su relato. Las oficinas de Corporativo Azteca son impresionantes. Ocupan 4 pisos de una torre en Polanco, con vista a toda la ciudad. Todo es de cristal y acero, muy moderno, muy corporativo. Herrera me recibió en una sala de juntas que era más grande que nuestra oficina completa. Hizo una pausa mirando por la ventana hacia la lluvia. Me presentó a 5 personas, directores, vicepresidentes, gente con títulos muy importantes, todos muy amables, muy profesionales. Me explicaron el puesto, las responsabilidades, los beneficios. Eduardo, era exactamente lo que había soñado desde que estudié mi carrera. Pero cuando empezaron a hablar sobre los procesos de optimización que tendría que implementar, sobre cómo reestructurar las empresas que adquieren para maximizar eficiencia, entendí lo que realmente querían de mí. Se volteó para mirarme directamente. Eduardo, su plan era comprar empresas como la nuestra, despedir al 60% del personal, automatizar todo lo que se pueda automatizar y convertir todo en una operación estándar sin personalidad. Me querían a mí para ser la que ejecutara esos despidos, la que eliminaría todo lo que hace únicas a las empresas pequeñas. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque María Elena había visto la realidad detrás de la oferta dorada, y tristeza porque sabía que el descubrimiento había sido doloroso para ella. ¿Qué les dijiste? Les pregunté específicamente qué pasaría con empresas como Sabores Auténticos si las adquirieran. Herrera me dijo textualmente: María Elena, empresas como esas son demasiado sentimentales. El personal está demasiado cómodo. Los procesos son ineficientes, hay demasiada emotividad involucrada. Lo primero que haríamos sería limpiar todo eso y enfocarnos en los números puros. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Eduardo, cuando dijo limpiar todo eso, se refería a Carmen, a Ramón, a toda nuestra familia. Para ellos, lo que nosotros vemos como nuestro mayor valor, el cuidado mutuo, la lealtad, el trato humano, es exactamente lo que hay que eliminar. ¿Y entonces qué pasó? Les dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Pero la verdad es que ya había tomado mi decisión. Cuando salí de esa sala me senté en mi coche y lloré durante 20 minutos.
Lloré porque me di cuenta de que había estado a punto de cambiar algo real y valioso por algo que brillaba pero que estaba vacío por dentro. Llegamos a la empresa y nos quedamos, sentados en el coche durante varios minutos, escuchando la lluvia golpear el parabrisas. Finalmente María Elena habló de nuevo. Eduardo, quiero pedirle disculpas, no por explorar otras oportunidades, creo que eso es natural, sino por haber dudado de algo que es verdaderamente especial, por haber dejado que alguien más definiera lo que debería ser el éxito para mí. Mary, no tienes nada de qué disculparte. Al contrario, admiro que hayas tenido el valor de explorar y la sabiduría de reconocer lo que realmente quieres. Lo que realmente quiero, dijo sonriendo por primera vez en días, es seguir construyendo algo que tenga alma, algo de lo que podamos estar orgullosos no solo por los números, sino por cómo tratamos a las personas. Pero lo que ninguno de los dos sabíamos era que Joaquín Herrera no era el tipo de hombre que acepta un no con facilidad, y que nuestras decisiones ese día tendrían consecuencias que pondrían a prueba no solo nuestra relación profesional, sino también nuestra capacidad de defender nuestros valores contra fuerzas mucho más poderosas de lo que habíamos imaginado. La verdadera batalla apenas comenzaba. El lunes siguiente llegué a la oficina con una sensación extraña de calma. Después de la conversación del viernes con María Elena, sentía que habíamos superado la crisis y que podíamos volver a la normalidad. Qué equivocado estaba. Ramón me interceptó antes de que pudiera llegar a las escaleras. Tenía esa expresión nerviosa que ponía cuando había problemas. Licenciado Eduardo, han estado llamando desde temprano. 3 de nuestros clientes principales han cancelado contratos. ¿Cómo que cancelaron? ¿Qué clientes? El Hotel Four Seasons canceló el contrato para los desayunos ejecutivos del trimestre. El Grupo Empresarial del Valle canceló su evento anual de abril. Y la familia Herrera Sánchez canceló la boda de su hija para marzo. Mi sangre se enfrió. 3 contratos que representaban casi el 30% de nuestros ingresos del trimestre. TTC, dijeron por qué. El Four Seasons dijo que habían reconsiderado su estrategia de proveedores. El Grupo del Valle mencionó algo sobre cambios en el presupuesto. Y la familia Herrera Sánchez fue más directa. Dijeron que habían recibido información preocupante sobre la estabilidad de nuestra empresa. Subí las escaleras de 2 en 2, con una sospecha horrible creciendo en mi estómago. María Elena ya estaba en su escritorio, con el teléfono pegado a la oreja y una expresión de pánico que no le había visto jamás. Sí, entiendo. No ha habido ningún cambio en nuestra situación financiera. ¿Podrían decirme quién les proporcionó esa información? Cuando colgó, me miró con los ojos muy abiertos. Eduardo, algo muy malo está pasando. Acabo de hablar con el director de eventos del Hotel Presidente Intercontinental. Me dijo que recibieron una llamada anónima informándoles que Sabores Auténticos está en problemas financieros y que probablemente cerrará en los próximos meses. ¿Una llamada anónima? Eso no es todo. También mencionó que alguien les ofreció los servicios de una empresa más estable y confiable, con mejores precios y mayor capacidad de operación. No necesitaba ser detective para entender lo que estaba pasando. Joaquín Herrera había pasado de la persuasión a la guerra económica. Si no podía comprar mi empresa ni robar a mi mejor empleada, iba a intentar destruirnos. Durante las siguientes 2 horas, María Elena y yo trabajamos como nunca antes. Llamamos a cada uno de nuestros clientes, revisamos cada contrato, tratamos de entender el alcance del ataque. El patrón era siempre el mismo. Llamadas anónimas con información falsa sobre nuestra estabilidad, seguidas inmediatamente de ofertas de servicios alternativos a precios competitivos. A las 11:00 am, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí. Eduardo Mendoza, habla Joaquín Herrera. Señor Herrera, respondí tratando de mantener la voz controlada. ¿A qué debo el honor? Eduardo, parece que están teniendo algunos problemitas con sus clientes. Qué lástima. ¿Algo que usted sepa al respecto? Su risa fue como el sonido de vidrios rompiéndose. Ay, Eduardo, no sea paranoico. El mundo de los negocios es muy competitivo. A veces las empresas pequeñas simplemente no pueden mantenerse al día con las demandas del mercado. ¿Qué quiere, Herrera? Mire, soy un hombre generoso. Mi oferta original sigue en pie. 2.8 millones por su empresa. Considerando sus circunstancias actuales, diría que es más que justo. Ya le dije que no está en venta. Eduardo, sea realista. Sin contratos, ¿cuánto tiempo cree que puede sostener los gastos de su empresa? ¿Cuánto tiempo antes de que tenga que despedir personal? Antes de que su querida María Elena se dé cuenta de que realmente está desperdiciando su talento en un barco que se hunde. La línea se cortó, dejándome con un tono demarcado y una furia que me quemaba en el pecho. María Elena había escuchado mi lado de la conversación. Era él, ¿verdad? Sí, está tratando de forzarnos a vender. Eduardo, esto es serio.
Si perdemos más contratos, lo sé, Mary, lo sé. Pero antes de que pudiéramos continuar la conversación, escuchamos pasos rápidos subiendo las escaleras. Era Carmen, y su cara mostraba una urgencia que me hizo temer lo peor. Licenciado Eduardo necesita bajar ahora mismo. Hay problemas en la cocina. Bajamos corriendo. En la cocina encontramos a todo el equipo reunido alrededor de mí. Ramón, quien estaba leyendo algo en su teléfono con expresión de shock. ¿Qué pasa?, pregunté. Ramón me mostró la pantalla de su teléfono. Era una reseña en Google Maps de nuestra empresa. Pésimo servicio. Contraté a Sabores Auténticos para un evento corporativo y fue un desastre total. La comida llegó tarde, fría y con mal sabor. El personal fue grosero y poco profesional. Además, me enteré por otros proveedores que la empresa tiene serios problemas financieros. No recomiendo. Busquen alternativas más confiables. Ese evento nunca existió, dijo María Elena, revisando nuestras bases de datos en su teléfono. No tenemos ningún registro de ningún cliente con ese nombre. Ramón siguió scrolleando. Hay más. 5 reseñas negativas publicadas en las últimas 2 horas. Todas dicen cosas similares. Carmen, que había estado escuchando en silencio, se acercó a mí. Licenciado, quien esté haciendo esto no conoce a nuestra familia. Nosotros sabemos quiénes somos y lo que valemos. Tenía razón, pero las reseñas falsas en Internet pueden destruir una empresa pequeña en cuestión de días. En el mundo digital actual, la percepción se convierte en realidad más rápido de lo que uno puede defenderse. Está bien, dije, tratando de sonar más confiado de lo que me sentía. Todos de vuelta al trabajo. Vamos a solucionar esto. Durante el resto del día, María Elena y yo trabajamos en modo de crisis. Contactamos a Google para reportar las reseñas falsas. Llamamos a cada cliente existente para asegurarles nuestra estabilidad y comenzamos a desarrollar un plan de respuesta. Pero la verdadera revelación llegó cuando María Elena estaba revisando las cuentas de redes sociales de Corporativo Azteca. Eduardo, mire esto, me dijo, mostrándome su laptop. Era una publicación en LinkedIn de Herrera. Corporativo Azteca se complace en anunciar la expansión de nuestros servicios de catering empresarial, con precios competitivos y la confiabilidad que solo una gran corporación puede ofrecer. Estamos listos para atender todas sus necesidades de eventos. Payload Catering, ENPA Servicio Empresarial, PE Confiabilidad. Publicado esta mañana, agregó María Elena, justo cuando comenzaron las cancelaciones. Era claro que Herrera había planeado todo meticulosamente. Crear dudas sobre nuestra estabilidad, ofrecer alternativas más confiables y luego llenar el vacío con sus propios servicios. Esa tarde, mientras estaba en mi oficina tratando de entender cómo responder a esta guerra sin declarar, escuché voces en el primer piso. Bajé a investigar y encontré algo que no esperaba. En la cocina estaban Carmen, Ramón y otros 6 miembros de nuestro equipo, sentados alrededor de la mesa de preparación. Pero no estaban trabajando, estaban hablando en voz baja con expresiones serias. ¿Qué pasa aquí?, pregunté. Carmen se levantó. Licenciado, estábamos hablando sobre lo que está pasando. Todos sabemos que alguien está tratando de dañar a la empresa. Es cierto, dijo Ramón. Y queremos que sepa que estamos con usted. Todos. Licenciado, intervino Rosa, una de nuestras meseras más experimentadas. Nosotros conocemos la calidad de nuestro trabajo. Sabemos cómo tratamos a los clientes. Sabemos que esta empresa es buena y honesta. ¿A dónde quieren llegar?, pregunté, aunque comenzaba a sospechar. Carmen sonrió. Licenciado, nosotros también tenemos familia y amigos. Y todos ellos van a saber la verdad sobre Sabores Auténticos. Vamos a hablar con cada persona que conocemos. Vamos a contar nuestras experiencias reales. Yo tengo una prima que trabaja en el Four Seasons, dijo Miguel, nuestro supervisor de eventos. Le voy a explicar exactamente quiénes somos y qué hacemos. Y yo voy a hablar con mis contactos en otros hoteles, agregó Rosa. La gente confía más en las recomendaciones personales que en llamadas anónimas. Lo que siguió fue algo que jamás olvidaré. Durante los siguientes días, nuestro equipo se convirtió en una fuerza de marketing, orgánico como nunca había visto. Carmen convenció a 3 familias de su colonia para que contrataran nuestros servicios para sus celebraciones. Ramón organizó una degustación gratuita en su iglesia. María Elena contactó a todos sus antiguos compañeros del tecnológico para ofrecerles servicios corporativos. Pero el momento que realmente cambió todo llegó el jueves de esa semana. Estaba en mi oficina cuando María Elena subió corriendo las escaleras, con el teléfono en la mano y una sonrisa enorme en la cara. Eduardo, no va a creer lo que acaba de pasar. ¿Qué? ¿Se acuerda de la señora elegante del evento del Hotel Presidente? ¿La que me ofreció trabajo? Sí, acaba de llamar. No para ofrecerme trabajo, sino para contratar nuestros servicios. Resulta que su hijo no solo maneja restaurantes en Polanco, sino que también es el director de eventos de una cadena hotelera. Quiere que hagamos el catering para su convención anual. 300 personas durante 3 días. ¿Cómo se enteró?
¿De nuestros problemas? Esa es la parte interesante. Me dijo que recibió una llamada de alguien advirtiéndole sobre nuestra inestabilidad, pero que eso la hizo sospechar. Investigó por su cuenta, habló con clientes reales y se dio cuenta de que alguien estaba difundiendo información falsa. ¿Y entonces? Decidió contratarnos específicamente porque, en sus palabras, una empresa que inspira tanta lealtad en sus empleados y que alguien trata de destruir con mentiras, debe ser realmente especial. Esa tarde sonó mi teléfono. Una vez más era Joaquín Herrera. Eduardo, veo que siguen luchando. Admirable pero inútil. Señor Herrera, déjeme explicarle algo, respondí, esta vez con una calma que me sorprendió a mí mismo. Usted puede tratar de comprar contratos, puede difundir mentiras, puede usar todo su dinero y su poder para atacarnos, pero hay una cosa que usted no entiende y nunca podrá comprar: la lealtad real, el cariño genuino, el respeto que se gana con años de trato honesto y humano. Eduardo, no sea ingenuo. No he terminado. Usted quiso comprar a María Elena porque vio su talento, pero no entendió que su verdadero valor no está en sus habilidades técnicas, sino en su corazón. Ella no es solo mi empleada, es parte de mi familia. Y la familia no se vende, señor Herrera. La familia se protege. Hice una pausa mirando hacia abajo, donde podía ver a nuestro equipo trabajando, riéndose, cuidándose unos a otros como siempre habían hecho. Así que puede quedarse con sus 2.8 millones. Nosotros tenemos algo que vale mucho más. Tenemos algo real. Y colgué. María Elena, que había escuchado toda la conversación, se acercó a mi escritorio. ¿Sabe qué, licenciado Eduardo? ¿Qué, Mary? Por primera vez en mi vida entiendo completamente la diferencia entre tener éxito y ser exitoso. ¿Cuál es? Tener éxito es lograr metas, acumular cosas, llegar a posiciones altas. Ser exitoso es construir algo que importe, algo que haga mejor la vida de las personas, algo que puedas defender con orgullo. Sonreí. ¿Y qué somos nosotros? Nosotros somos exitosos, y eso es mucho mejor. 6 meses después, Sabores Auténticos había crecido un 40%, no porque hubiéramos vendido nuestra alma al mejor postor, sino porque habíamos demostrado que en un mundo lleno de transacciones frías, todavía hay espacio para empresas que tratan a las personas como familia. Herrera nunca volvió a contactarnos. Supongo que finalmente entendió que hay cosas que simplemente no se pueden comprar, sin importar cuánto dinero tengas. Y María Elena sigue siendo mi mano derecha, mi estratega financiera, y lo más importante de todo, mi familia. Porque al final del día, eso es lo que realmente vale la pena defender. La familia no se vende. La familia se ama, se protege y se cuida. Y eso, señores, es una lección que ninguna escuela de negocios puede enseñar.